Si estamos aquí es porque estamos en el plan de Dios, estamos en el propósito de Dios. Y aunque con poco conocimiento, en una oportunidad alguien fue confrontado. Era un pobre hombre como quien les habla en esta mañana. Y los religiosos le dijeron, ¿qué es esto? Por esa persona. ¿Por qué estás así? Y no sé, porque no tenía muchas palabras el hombre. Dice, pero una cosa sé. ¿Qué cosa sabes? De que yo antes era ciego, pero ahora veo. Quizás hay muchas cosas que no entendamos, pero hay una cosa que tenemos que saber. Antes éramos ciegos a las verdades eternas. Antes éramos ciegos a este Dios maravilloso. No lo veíamos, no lo conocíamos. Pero ahora le vemos, ahora le conocemos y a su nombre. Y cuando más le conocemos, más le deseamos, más le anhelamos. Esto como, quizás alguien diga, es medio injusto el hermano, ¿no? Porque hablar de un asado a esta hora, por ahí dice, no, es necesario. Pero imagínese de que usted lo invitan a un asado y le cortan la puntita de la tirita esa crocante, dice, listo, ya está. No, ¿cómo listo, ya está? ¿Cuántos quieren más? No, vamos a la mesa, vamos a la tabla, vamos a la cuchilla. Y bueno, en lo espiritual es lo mismo, no nos quedemos con cositas chiquitas. No nos quedemos con cositas chiquitas. Yo en esta mañana quiero hablar de un tema. Yo no sé, ¿cuántos tienen? Hay personas que quizás no tienen 30 años, por ahí no se acuerdan. O por allí en el 89, 90 eran muy chiquitos y capaz que no se acuerdan. Pero hubo una frase memorable del doctor Carlos Saúl, ¿cómo? Uno de nuestros presidentes. Bueno, don Saúl ha dejado frases memorables, pero ha dejado una frase que todos conocemos, que es una paradoja. Parece una contradicción en sí, ¿no? Pero cuando Argentina en el año 89 estaba saliendo de una de las hiperinflaciones galopantes, yo lo he vivido, no sé cuántos lo habrán vivido, hubo un cambio de gobierno anticipado. 6 meses antes, el doctor Alfonsín llama a elecciones, entrega al gobierno al ganador, que resultó ser Menem. Y a los pocos meses le hacen una entrevista, ¿no? En medio de todo ese caos. Y muchas veces cuando uno mira para atrás veo que Argentina mucho no ha cambiado, ¿no? Siempre estamos de tormenta en tormenta. Pero quizás alguno está pensando que estoy hablando de ahora. No estoy hablando del año 89-90, pero parece... ¿Y qué decía? ¿Cuál fue la frase matadora, no? Como sabía decir un artista. Estamos mal, pero... Vamos de vuelta. Don Carlos Saúl Menem dijo, estamos mal, pero... Hermanos, la vida está llena de paradojas. Porque era verdad lo que decía. Estamos mal, pero vamos bien. La vida está llena de paradojas. La Biblia está llena de paradojas. Por ejemplo, la Biblia dice que hay que morir para, que hay que perder para. Y el título en esta mañana de este mensaje también es una paradoja. ¿Lo puede leer? ¿Cómo se ponen de acuerdo para leer? Qué lindo, Dios mío. Vamos de vuelta. Ser el primero llegando después. ¿Cómo puede ser eso? Nadie pensando en ningún equipo de fútbol. Estamos hablando de carrera, no de partidos. De que el segundo salió primero y... No, dejemos esas cosas a un costado. Es una paradoja, ¿no?
¿Cómo ser primero llegando después? Ser primero llegando después. Hay una historia, quiero que me acompañe, en el libro de San Mateo. Una pregunta a los que no están en el seminario, porque los del seminario son todos genios, son todos cralas, saben de taquito. No, usted no, tendría que venir los sábados, usted va a quedar deslumbrado. No saben lo que se están perdiendo. Hay fuego acá, ¿eh? Hay fuego, fuego. ¿Qué es un texto exclusivo? ¿Alguien sabe? Hay que venir los sábados, usted se anota, allí está la hermana Flavia, puede hablar con ella, y quiero ser parte del seminario bíblico. Y allí hablamos de estas cosas, por ejemplo, de qué es un texto exclusivo. Sabemos lo que es algo exclusivo, ¿no? Único, lo tenés vos, no lo tiene más nadie. Eso es exclusivo. No es a veces como en algunas fiestas veo que pasan en la tele. El otro día estaba mirando, así en el noticiero, ¿no? Y habían hecho unos vestidos exclusivos y cuando fueron a la gala había 3 vestidos exclusivos. Se querían matar las chicas, ¿no? Encima lo que habrán pagado el exclusivo. Pero no, este es exclusivo de verdad. No está en otro lado. Un texto exclusivo en los evangelios es un texto que está solo en ese evangelio. Porque cuando hablamos de los evangelios sinópticos, tenemos algunos pasajes que son de triple tradición, que está en Marcos, Mateo y Lucas. Hay otros que son de doble tradición, que solamente están en 2 de esos 3 evangelios. Y están los textos exclusivos, que están en solo uno de los evangelios, que por lo general son Lucas y Mateo los que tienen los textos exclusivos. Mateo capítulo 20. Este es un texto exclusivo que está en Mateo. Pero lo más loco es que este texto está unido a lo anterior, que sí está en los 3 evangelios sinópticos. Porque si bien aquí hay una división, ¿cuántos saben de que la Biblia no tenía división, las Escrituras no tenían divisiones al principio? Pero acá se hizo una división. Pero sin embargo, lo que vamos a leer en el Evangelio, en el capítulo 20, está ligado con lo anterior. O sea que esa división no tendría que estar porque es una continuidad del relato, de la historia que está contando el evangelista. ¿Lo encontró? Bueno, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora 3:00 del día, vio a otro que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id vosotros también a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora 6ª y 9ª e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, y comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. ¿Qué será un denario, no? Después lo vemos.
¿Qué será la hora 1/10? ¿Con qué se come? Ahora lo vemos. Versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno esta cosa que es un denario que algunos no saben. ¿Qué será un denario? Una porción de pizza, un choripán. Bueno, ya lo vamos a ver. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado toda la carga y el calor del día. Gloria a Dios. Él, el padre de familia, el dueño, respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Damos gracias al Señor por esta palabra. Amén. El tema en esta mañana es el tema de la confianza, de una confianza que asegura el alma, una confianza en la cual podemos estar seguros. Y el título es como lo teníamos ahí, ser el primero llegando después, ¿no? Ser el primero llegando después. Sabemos que estamos en tiempos que están muy convulsionados, de mucha inseguridad, de gente que está afligida, atribulada, preocupada. ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar con la inseguridad? ¿Qué va a pasar con las cuestiones de salud pública? ¿No? Usted sabe que los que no se enfermaron y no han ido a un hospital, no saben lo que es ir a un hospital a atenderse. Y todo esto va generando ansiedades, va generando angustia para aquellos que necesitan una atención, en todo sentido. Entonces, pero hay algo que en medio de todo esto, hay algo que sí nos puede dar seguridad. Y es la confianza en el Señor, ¿no? Por eso, en esta mañana, quiero decirles que si no queremos naufragar en este mundo convulsionado, necesitamos considerar al menos 3 cualidades de Dios para fortalecer nuestra confianza, que dice el escritor de Hebreos que la confianza tiene grande galardón. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, ¿qué significa? Hay un premio para los que confían. Hay una recompensa para los que confían. Y estas 3 cualidades, la primera que quiero resaltar, que la primera cualidad que tenemos es que tenemos un Dios enormemente bondadoso. Volvamos al texto. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y cuando empezamos a detenernos en cada palabra, ya empieza con una palabra que es porque. ¿Qué significa la palabra porque? La palabra porque es una palabrita que es un conector que conecta con lo anterior. Jesús viene hablando y cuando llegamos al capítulo 20, versículo 1, va a contar una historia. Y cuando dice porque, está conectando esa historia con lo anterior. ¿Y qué dice lo anterior?
Bueno, simplemente con leer el título, y esto sí está en los evangelios sinópticos, tanto en Marcos como en Lucas y en Mateo, habla del joven que era rico, que se le acerca a Jesús. ¿Y qué le dice? Maestro bueno, le empieza diciendo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Estamos en el capítulo 19, versículo 16 en adelante. En el 17 le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y allí se desarrolla esta conversación que todos conocemos, ¿no? Esto no es una ilustración, es algo que sucedió verídico. Él empieza a hablar con este joven. Y entonces le dice, ¿guardás los mandamientos? ¿Cuántos guardan los mandamientos? Yo no sé si levantar la mano. Pero él dijo, yo guardo los mandamientos. Buenísimo, gloria a Dios. Dice, te falta una sola cosa. ¿Qué era lo que le faltaba? Despojarse de todo. Y dice que el corazón de aquel joven se entristeció. ¿Por qué? Porque en cierta manera, lo que nos está diciendo el texto, de que él estaba confiando en lo que él tenía, en sus posesiones. Y se entristeció. Versículo 21 del capítulo 19. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos se empezaron, ¿y ahora quién podrá cesarlo? Y Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y entonces Pedro, que era el abanderado, el vocero, el delegado del grupo, el representante, dijo, nosotros dejamos esto, aquello, lo otro. ¿Qué le dice el Señor? Versículo 28. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Y acá voy a aclarar esto para que no haya ningún malentendido. Cuando dice tenés que dejar esto, aquello, no está hablando de abandonar. Porque la Biblia dice que un marido que no sustenta su casa, ¿qué es? Es peor que un incrédulo. No dice que tenés que abandonar a tu esposa, que tenés que abandonar a tus hijos. Un hijo que abandona a su padre en la ancianidad. Dios verdaderamente rechaza esas cosas. Entonces, ¿qué significa? Poner en segundo lugar. ¿Lo estamos entendiendo? Tenés que amar a tu esposa, tenés que amar a tu esposo, sí. Pero sabés que primero tenés que amar a Cristo. Cristo tiene que ocupar el primer lugar de nuestra vida.
En el día de ayer estuvimos en el Instituto Bíblico Río de la Plata y estamos estudiando lo que son los avivamientos. Y uno de estos avivadores, ahora no recuerdo el nombre, él anduvo por Gales, el avivamiento de Gales, el segundo. Una persona muy pobre, muchos eran muy pobres los que Dios usó. Iletrado. Después él se casa, siendo el más chiquito, no sabía leer. Él aprendía de lo que escuchaba, pero oraba y ayunaba como un loco. Y cada vez que se le daba una oportunidad, ¡wow!, caía al fuego de Dios. Y él se termina casando con una hermana académica que le enseña a leer y a escribir. Y el único libro que leyó en toda su vida fue la Biblia solamente. Y tiene registrado más de 20 resucitaciones. Y una de esas, cuando él vuelve de una campaña, le dicen: tu esposa ha fallecido. Él llega a la casa, va a la habitación, y la historia está así literal escrita, dice que saca a su esposa de la cama. La tiene con sus dos brazos, la tiene contra la pared. Y empieza a orar. Y empieza a reprender el espíritu de muerte. Y en un momento ese cuerpo que estaba sin vida empieza a temblar. Y empieza a temblar y él la suelta y empieza a dar pasos. Y la mujer resucita. Resucitó la esposa, aparte muchos más fueron resucitados por la oración de este varón. Y dice que la mujer lo miró, le dice: ¿qué hiciste? Yo estaba con el Señor en este momento. No quiero estar acá. Y aquel hombre de Dios siguió orando y le dijo: Señor, que sea tu voluntad. Y la esposa falleció. Porque la voluntad era el tiempo de que ella estuviera en los brazos del Señor. Y si algún creyente se nos ha adelantado en la eternidad, sepa que está mucho mejor de lo que estamos nosotros acá. Sin lugar a dudas. El viejo himno, algunos no saben qué será el himno nacional. No, cantamos himnos. Ahora no los estamos cantando, pero dice: allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Juan, en su libro Revelaciones o Apocalipsis, dice que en la nueva ciudad, en la nueva Jerusalén, allí no hay lágrimas, no hay llanto, no hay tristeza, no hay nada. Acá tenemos un combo de todo. Acá a veces, como decimos, parece que subimos al ring y estamos karate ki todos los días, ¿no? Patada y trompada con todo el mundo espiritualmente. No literal, ¿se entiende, no? No vaya a ser. Y Dios se la llevó. ¿Qué es amar? Amar es poner primero a Cristo, la voluntad del Señor. Y cuando amamos al Señor, vamos a poder amar a todos, incluso aquellas personas que son difíciles, que son como la matemática, ¿vio? Complicadísima. Bueno, también las vamos a amar. Entonces, por esta causa del joven rico, es que Jesús va a contar una historia, para que la historia se entienda. Y dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿A cuánto le gusta escuchar testimonios?
qué sé yo he escuchado un testimonio que me impactó, por ejemplo, fue el de Estanislao Marino. ¡Wow! El hombre, una miseria, un hambre, en medio de esa miseria, hace la alabanza a la gran tribulación, y como no tenía plata para retirarla, algunos de la disquera dicen que la iban a publicitar para el mundo. Y el hombre va y discute, no, esta es música sacra, ¿cómo la vamos? Bueno, los que lo han escuchado ya saben cuál es la historia, ¿no? O el loco de la celda número 8. ¡Ay, Señor amado! O de pistolero a pastor, Amadeo Vallejos. No, si arrancamos con eso, no terminamos más, hermano. Y yo también quisiera decirle cómo encontré al Señor Jesucristo. Pero no puedo, porque yo no lo encontré a Él, Él me encontró a mí. Yo no andaba buscando a Dios. Yo ni me interesaban las cosas de Dios. Es más, cuando en ese tiempo que se hacían campañas y que muchas veces hacían caravana y pasaban los hermanos ahí cantando alabanzas y se paraban alguno en alguna esquina y contaban un testimonio de una sanidad, de un milagro, o compartía un texto bíblico, eran 5 minutos, y seguían cantando un par de cuadras y volvían a hacer lo mismo. Los detestaba, los aborrecía. Yo digo, esta gente está mal. Yo era chiquito, o sea, a ver, ya eran endemoniados de chiquito. Muchas veces dicen los niños son santos. Y usted tiene ahí la criatura que tiene el santito de 2 años, 2 años y medio. Y ahí en la cunita está el bebé de 3, 4 meses. Y usted se pone a tomar mate, ¿no? Conversando no esto, ya sabemos, ¿no? Conversando de los negocios del Señor. Lo más tranquilo. Y de pronto el bebé pega un grito. Ahí lo tenés al santito. ¿No? O cuando llega el otro amiguito, llega la hermana con el nenito también la misma edad, 2, 3 años. Andá a sacarle el camioncito al santito. No, hermano, eso es medio... No es verdad. Yo tengo mis nietos al menos, no sé, será por causa del abuelo. Pero si uno le saca un camioncito al otro, parece Benedetto, ¿no? Listo, ya estamos. Todas las piñas. Son chiquitos. Bueno, yo no quería saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque la historia siempre es la misma. ¿Usted se acuerda lo que aconteció en el Edén? Dice que el Señor vino al huerto y fue a buscar ¿a quién? A Adán. Y esa historia se repite. Pasan los siglos, pasan los milenios, y es Dios siempre que va buscando al hombre. Y Dios salió a mi encuentro. Él me encontró en la primavera, más o menos como ahora, del año 86. De la misma manera en que Él salió a buscar estos hombres, Él salió a buscarme a mí y salió a buscarte a ti. ¿Y cuántos dan gloria a Dios por eso? Y salió por la mañana a contratar obreros para su viña. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 9, Jesús dijo que el día, ¿cuántas horas tenía? ¿Cuántas horas tiene el día? Para nosotros, el día tiene 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? ¿O para algunos tiene menos o más? Amén. Ahora Jesús dice que el día para él tenía 12 horas. O sea que para él, para los judíos, el día empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. ¿Me está siguiendo? Por eso cuando ellos guardan el Sabbat, no empiezan como para nosotros el sábado.
No, el Sabbat empieza después de las 6 de la tarde del día viernes, hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Entonces, cuando él dice de que salió a la primera hora, está hablando de las 6 de la mañana. ¿Me están siguiendo, no? Avancemos. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Qué es un denario? Un día de trabajo. Algunos, como el que vende pan casero, gana 5 por día. Otro, como el de la Muni, gana 10, gloria a Dios. Y no vamos a hablar de los maestros, ¿no? Bueno, eso es no da un denario. No le vas a pedir a un albañil que te venga a hacer un parche en la pared, porque hablamos de otro denario, ¿no? Y que no te vayas a quedar afuera que te olvidaste la llave. Listo. Sin palabras, ¿no? Bueno, no pidamos comida. Que el Señor nos ayude, hermano, amén. Y dice que saliendo cerca de la hora tercera del día, ¿cuál sería la hora tercera? Las 9 de la mañana. Saliendo a las 9 de la mañana había otros que estaban en la plaza desocupados. Le dijo, vengan muchachos, hay lugar para ustedes también. Y salió a la hora sexta, que es el mediodía, y a la hora novena, y la hora undécima, ¿serían? Las 5. Qué gran. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia cuando vienen al seminario? Pues ya fluye, ¿no? Por eso el que no está viniendo al seminario no sabe lo que se están perdiendo. Las cosas que pasan los sábados acá, es una lástima. Pero todavía hay tiempo. Si estás respirando, todavía hay tiempo. Amén. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Saben que esta gente no estaba en la agenda de nadie? Como yo. Yo no estaba en la agenda de nadie. Yo era lo que hoy se conoce como un vago de la calle. Yo lo único que quería era fumar lo más que podía, beber lo más que podía, obviamente descansar lo más que podía, pasarla lo mejor, lo más que podía y trabajar lo menos posible. Bueno, ese era yo, no sé usted, pero yo estaba como estos muchachos allí en la plaza, y a veces de esta manera literal también. Obviamente, siempre con mi amiga. Qué sé yo, alguna vez me he amanecido tocando en algún copetín ahí en la estación de Garnica. No sé si alguno conoce, usted cuando baja, o en todas las estaciones está el copetín, está el barcito, ¿no? Donde se va a tomar una bebida, comer un sanguchito, y ahí estaba Ángel Morales ahí con la guitarrita cantando algunas canciones de Charlie, de Spinetta, cosas así, ¿no? Y todo sumaba, ¿no? Porque siempre una copita para el músico, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Yo estaba ahí, yo no estaba en los planes de nadie, y había muchísimos que no estábamos en los planes de nadie, ni en los planes de nuestra familia. Pero un día apareció el señor de la viña, el dueño de la viña.
no nos olvidemos que cuando la Biblia dice semejante o como, está haciendo una comparación. Jesús está hablando de su Padre. Está hablando del reino de los cielos. Y de la misma manera en que este dueño de la viña, este propietario, salió a buscar a aquellos que estaban desocupados, aquellos que nadie tenía en cuenta, aquellos que no estaban en la lista de nadie. Y le dicen, ¿qué hacen acá? No, y sí, la verdad que estamos esperando, pero no nos llama nadie. No sé, por ahí no somos tan buenos, por ahí no tenemos muchas virtudes, por ahí no calificamos, nadie nos llama. Entonces él le dijo, vengan a trabajar en mi viña. Vengan a trabajar en mi viña. Y salió a las 9 de la mañana a pegar otra vueltita y encuentra otro grupo. Vengan a trabajar en mi viña, ¿qué hacen ahí? Bueno. Y así a las 12, así a las 3, así a las 5. Vengan a trabajar en mi viña. Y yo les voy a dar lo que es justo. A los primeros le dijo, le voy a dar un denario, a los otros le dijo, le voy a dar lo que sea justo. Y yo creo que en este momento la pregunta que tendríamos que hacernos es si estamos trabajando en la viña. Porque quiero decirte de que si nuestra vida espiritual se limita a venir 2 veces por semana, a tener un tiempo de alabanza y un tiempo de estar frente a la palabra del Señor, es como comer solamente un pedacito de asado y dejar todo el costillar. Te estás perdiendo un montón de cosas. Te estás perdiendo muchas cosas. No podés limitarte a ese chiquitito y a su nombre. Es como que laburaste todo el año y decís, bueno, este año me voy a Mar del Plata. Y cuando te vas a Mar del Plata, lo único que haces, te vas a la playa y te mojás los pies. Cualquiera diría, este no es normal. ¿O no? Hacer semejante, o me junto un dineral y me voy allí a Córdoba, a Capilla del Monte, al Uritorco, donde dice que allá arriba pasan cosas, bajan luces, platos voladores. ¿Cuántos conocen la historia? Allá anduvo Flavio Serpa contando unas historias allí por los 80 que los cordobeses no lo quieren ni ver a Flavio. Y vos te vas hasta Capilla del Monte, te hiciste un reviaje, te gastaste un montón de plata y solamente te quedás al pie ahí del Uritorco. No, yo quiero subir. ¿No? Y en lo espiritual es lo mismo. El Señor te llama, vos venís y te quedaste con solamente mirar. Y Dios te dice, no, pasá, no te quedes mirando, pasá. Vení disfrutá, vení comer, vení descansá. Pero muchas veces nos quedamos con lo chiquito, ¿no? Y sin darnos cuenta terminamos tirados en la plaza. Y si hoy el Señor de pronto estuviese en este lugar, no físicamente, y te preguntara, ¿en qué estás ocupado? ¿Qué estás haciendo en mi viña? ¿Cuál es tu función? ¿En qué estás comprometido? ¿Qué le diríamos, no? Le diríamos quizás como estos muchachos, no, es que nadie me ha llamado, yo te llamé. Yo te estoy llamando. Hay algo más. ¿Cuántos vieron milagros en sus vidas? Yo he visto milagros. Pero yo sé que hay algo más. Hasta aquí hemos sido bendecidos y sentimos su presencia y su palabra nos habla, pero hay algo más. Dios siempre tiene más. Es más, no nos va a alcanzar la eternidad para descubrir lo que es Dios en su totalidad. La grandeza, la inmensidad de Dios. Dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y a su nombre.
entonces podemos ver de que el Señor le dice a su mayordomo, empezá a pagarles, y aquí entramos en lo que es la poderosa y generosidad que tiene el Señor. Y les dice, versículo 9, al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los postreros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario. ¿Qué significa? Significa que en Cristo, en el Señor, somos todos. Él nos igualó. Él igualó al pobre con el rico. Él igualó a aquel que solamente tiene un 7º grado con un académico. Él nos igualó a todos. Él igualó a un latinoamericano con un asiático. No hay etnias, no hay nada delante de él. Somos todos iguales. Y él muestra su generosidad, haciéndonos iguales. ¿Iguales a quiénes? Iguales a las generaciones de creyentes que sufrieron persecución, que sufrieron muerte, que sufrieron martirio. Nos hizo iguales a ellos. ¿En dónde los podemos leer? En la galería de los héroes de la fe, capítulo 11 de Hebreos. Ahí están. Y algunos dirían, che, ¿cómo lo vas a comparar con Josué? ¿Cómo lo vas a comparar con Elías, con Eliseo? Es que nuestra concepción de igualdad no es la del Señor. Y gracias a Dios, ¿no? De que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Y Él nos pone a ese mismo nivel. Nos pone al mismo nivel que los Jonathan Edwards, que los Spurgeon, hombres avivadores, hombres de fuego, como fueron los apóstoles y aquella primera iglesia primitiva que con su sangre sembró la semilla del Evangelio. Dios nos pone allí. ¿Y por qué? Porque nosotros somos los hombres y mujeres de las 5 de la tarde, de la 11ª. Y cuando estemos ante Él, nadie quiero que piense que Dios le va a dar, bueno, te voy a dar un pedacito. No, Dios te va a dar todo. Dios te va a dar todo como se lo va a dar a los demás, porque la generosidad de Dios es tan, pero tan amplia, que Él tiene para bendecirte mucho más allá de lo que podamos imaginar. Esa es la generosidad del Señor, ¿no? Y quiero que veamos por último el tercer punto, que es su grandiosa soberanía. Versículo 11, cuando estos primeros muchachos recibieron un denario, dice que al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos que vinieron último, trabajaron solo 1 hora, y nosotros que tuvimos todo el día, nos dio la misma plata. A ver, si nosotros lo analizamos con nuestra mente finita, ¿era justo? Tenía su lógica, ¿no? Laburé todo el día. Mire. Ariel, laburé todo el día y me diste lo mismo que al otro que vino hace un ratito. ¿Cómo es la historia? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque todas las murmuraciones nacen de una buena lógica. Cuando alguien empieza a murmurar, suena lógico por ahí lo que plantea. Pero en el reino de Dios las cosas son diferentes. Por eso es que peca. Por eso Jesús se tuvo que tomar el trabajo
de juntarlos y les dijo, y esto ya lo he dicho en otra oportunidad, a ver, los líderes, los jefes, a ver cómo es la historia. Y bueno, los líderes, los jefes, mandan sobre todos, ¿no? Y a veces como hay que pedir permiso hasta para ir al baño. Yo conozco gente así. Pero el Señor, ¿qué les dice? Bueno, acá, en el reino de los cielos, es al revés. ¿Se entiende? Muchas veces lo que es una lógica, y yo desde una lógica puedo murmurar, quejarme, un montón de cosas, pero no está bien, porque lo estoy mirando desde mi perspectiva. Cuando miro las cosas desde la perspectiva de Dios, que son eternas, entonces va a cambiar mi visión. Va a cambiar mi visión. Por eso, qué bueno que el Señor nos ayude a mirar las cosas como Dios las ve. Y ellos murmuraban, versículo 13, y el Señor le dice, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Este es el versículo número 16. Y leamos el capítulo 19, versículo 30. ¿Qué dice? A ver, ¿alguien lo puede leer? 19:30. ¿Qué vemos? De que ahí hay un candado. Entre ese texto que hemos leído del 19:30 y el versículo 16 del capítulo 20, es todo un mismo tema, está todo enlazado. Y para ir concluyendo, quiero comentarles algo, ¿no? Porque cuando uno lee la historia así, pareciera que como los que primero estuvieron trabajando, se perdieron. Da la sensación, ¿no? Entonces necesito hacer una aclaración, porque esto sucede en todas las parábolas. Cuando uno lee una parábola, una palabra es una ilustración para comunicar una verdad. ¿Cuál es la verdad de esta parábola? Es de que muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Y muestra la generosidad del Padre, la búsqueda del Padre, la soberanía del Padre, los 3 puntos que tenemos que abrazar para no naufragar en todos los problemas que nos rodean. Lo que no podemos hacer de las parábolas es a cada figura darle un significado. Porque cuando empezamos a darle significado, ¿qué significa esto? Caemos en algo que se llaman alegoría. Y empezamos a espiritualizar cosas que no tienen nada que ver con el mensaje central del texto en cuestión. O sea que no podemos tomar el versículo donde el padre de familia le habla a esos obreros y le dicen, tomen lo que es suyo y váyanse. Porque no está hablando de que perdieron la salvación. ¿Se está entendiendo? Porque si yo lo tomo así a la ligera, pareciera que dice eso, pero no está hablando de eso. Toda la parábola habla de la generosidad de Dios, del despojamiento. Y saben que Jesús fue nuestro precursor. ¿Qué significa precursor? Es el que va adelante y nosotros vamos caminando por detrás. ¿Se entiende? ¿Qué significa? Que todo lo que el Señor hizo nosotros tenemos que hacer. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor en su despojamiento? Se despojó de su trono, se despojó de su gloria,
se despojó de su corona, se despojó de todo lo que él tenía allá arriba y se humilló haciéndose un hombre igual que nosotros. ¿Cuántos están entendiendo eso? Por eso hay una alabanza que no cantamos una parte que dice, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre, porque eso no es verdad. Él siempre fue rey. Él siempre fue soberano. Y si él dejó su trono, su corona, la pregunta, si nosotros somos sus discípulos y él es nuestro maestro, y la Biblia dice, bástale al discípulo ser como su maestro. La pregunta en esta mañana, ¿qué estás dispuesto a dejar? Porque él lo dejó todo. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Que hasta la gente que no conoce a Dios en películas, en todos lados, todas las religiones lo citan. Juan 3, ¿qué dice? Que dio. Hermano, no podemos hablar de que estamos amando cuando no estamos dando nada. Dios amó y dio lo mejor que tenía. Y si yo digo que amo a Dios, pero no estoy dando nada, estoy comprendiendo mal el amor. Y esto va para los matrimonios, para los padres, los hijos. Si yo digo que amo a mi esposa, pero no quiero entregar nada, siempre quiero tener razón, siempre las cosas son como yo digo, y viceversa, obvio, ¿no? No estoy dando nada. Estamos entendiendo mal el amor. Por eso cuando Jesús, allí en el Evangelio de Juan, este texto, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Estás dispuesto a darte para Dios? Tu economía, tu tiempo, tu descanso. A veces para completar un cuestionario quizás hay que dormir menos. No tengo tiempo. Bueno, dormí menos, qué sé yo. ¿A qué hora te acostás? ¿A las 10? Bueno, acostate a 11:30, 12. Lo vas a completar. No es no puedo. No estoy tomando las decisiones. ¿Amén? Acá tenemos un obrero, Nito. ¿Qué estuviste haciendo estos días, Nito, a la última hora? ¿Qué tuviste que hacer en el trabajo? Unas capacitaciones. Tuviste que hacer un esfuerzo para eso. Hermano, lo mismo, no sé, yo creo que a Benjamín un día nos dijeron necesitamos un colectivero y le dieron la llave del colectivo. No. Primero tenés que ir, pegar unas rondas con el colectivero oficial, aprender el recorrido, conocer Y lo mismo para un cerrajero. Si queremos ser hombres y mujeres de Dios eficientes y poder disfrutar de esa vida abundante que Dios tiene, tenemos que invertir tiempo, iglesia. Por eso la pregunta, ¿en qué te estás ocupando? ¿Qué estás dispuesto a darle al Señor? Para concluir, muchas veces, cuando yo llegué por primera vez al IBRP, el Instituto Bíblico Río de la Plata y llegamos a la primera reunión que tuvimos, que fue la presentación del Instituto Bíblico de aquel lugar, nos dijeron, hermanos, queremos decirle de que en este tiempo, 5 años, muchos de ustedes van a llegar casi sin dormir los días sábados. Y nosotros mirábamos a los otros estudiantes que se reían y nosotros no entendíamos bien. Como quizás en esta mañana algunas de las cosas que se han dicho, usted no las entendió bien, pero ya las vas a entender. Es cuestión de que sigas perseverando. Y nosotros nos mirábamos con los nuevos
¿Qué quiere decir? Y bueno, cuando empezamos con la materia, ahí nos avivamos. Dejábamos los cuestionarios para los días jueves. Y empezábamos el jueves y no nos daba el tiempo. Y entonces el viernes, cuando terminábamos de trabajar, volvíamos al cuestionario, que teníamos que entregarlo el sábado, porque esto no era cada 15 días como en otros lugares. No, era semana a semana. Y a veces eran las 12, 1 de la mañana, y uno ahí con la compu, con lo que sea, con el libro, buscando información y llenando, respondiendo. Y nos terminábamos acostando, me pasó un montón de veces, y me sigue pasando a veces. A veces nos acostamos a la 1, 2 de la mañana, y ya a las 6 hay que levantarse porque hay que ir al instituto, los días sábados. O sea que si querés algo, te vas a tener que esforzar. Muchas veces, ¿qué es lo que hay que dar? Uy, no tengo plata. Y bueno, quizás tenés que dar tiempo, dormí menos. Hubo un año que casi que ni miraba ni el noticiero casi. A veces mientras hacía el pan ponía el noticiero un poco y escuchaba ahí la noticia. A veces, y bueno, tendrás que dejar de mirar tele. Tendrás que visitar menos. Ah, no, salís a visitar y volvés a las 10, 11 de la noche, no hay problema. Pero para estar delante de la Biblia, oh, hermano, no sabes lo que me pasó. Sí, ya sé lo que te pasó. Nadie mirando ni pensando en nadie, porque lo que podríamos hacer es simplemente poner un espejo y decir, esa es la persona. De vos estoy hablando. Amén. Tenemos que invertir. El Señor te está llamando, te dice, ¿qué haces desocupado? Involucrate. Te estás perdiendo, si venís solamente los días de culto y no participás de otras cosas, te estás perdiendo un montón de cosas. No estoy diciendo de que si no te involucrabas no te vas a salvar o que Dios no te va. No, estoy diciendo de que estás perdiendo un montón de cosas que podés disfrutar, que te pueden fortalecer, que te pueden animar. Los que han entendido, pónganse de pie. Y vamos a orar en esta mañana. ¿Qué le vas a dar al maestro? ¿Qué le vas a entregar al maestro en esta mañana? A veces hay que entregar los sueños, ¿no? A veces hay que entregar los proyectos. Tengo un proyecto. Y a veces nuestros proyectos no son los proyectos de Dios. A veces nuestros sueños no son los sueños de Dios. A veces las personas que nosotros queremos no son las personas de Dios para nuestra vida. Hay cosas que tenemos que entregar. ¿Cuándo? Y todo el tiempo. Porque todo el tiempo vivimos imaginando, todos los días vivimos proyectando cosas. Tenemos que entregarlas en las manos del Señor. Tenemos que entregarnos en sacrificio vivo, dice la Escritura. Y este es el tiempo. Si Dios te está hablando, si estás escuchando la voz de Dios en esta mañana, a los que están aquí y a los que están allí, de aquel lado, si hoy estás escuchando la voz de Dios, Dios te está llamando a un compromiso mayor, a caminar más en las profundidades de su palabra, de su presencia. No te quedes con las migajas. No te quedes con las cosas chiquitas. Hay más de Dios para tu vida y para mi vida. Y muchas veces decimos, no, tengo problemas, mira, los problemas, iglesia, desaparecen cuando empezamos a venir a su presencia. Quiero decir la última frase que dijo un evangelista, uno de los evangelistas más sobresalientes del siglo XX. Uno fue Graham y el otro fue Palau.
Y algo que ellos dijeron fue de que si Dios sacaba la mano de su vida, sus labios se volverían polvo. Y es así. Si Dios saca su presencia, nos volvemos polvos, iglesia, no somos nada. Y estos hombres de Dios lo entendían, por eso vivían postrados. A Graham se le dijo, y a Palau, che, le predicaste a 1.000 millones de personas. Sos un titán, sos un campeón. Dijo, no, soy un pobrecito. Porque no estoy pensando en los 1.000 millones que le prediqué. Estoy pensando en los 6.000 millones que todavía no conocen al Señor. ¿Vieron cómo cambia la perspectiva? No estoy enfocándome en lo que hice o en lo que soy. No, estoy enfocado en que Cristo todavía no es conocido. De que hay un montón de gente que necesita y que hay un montón de gente que cree que le conoce, pero no le conoce. Porque si le conociera en esta mañana, estaría en este lugar o en tantos lugares como este, postrados a los pies del Señor, diciéndole, Señor, te necesito, Señor, ayúdame, Señor, quiero servirte, Señor, quiero ser un instrumento. Así que vamos a orar y lo mejor que podemos hacer es presentarnos como un sacrificio vivo. Tomá mi economía, tomá mi tiempo, tomá mis planes, tomá mis proyectos.